unha vez máis que temos que deixar os chips. Temos varias canastas habilitadas. Y estamos por aquí con un atleta que viene desde Burgos. Buenos días. Buenos días, Mariano. La primera vez que corre aquí en la calle de Santiago de Burgos. La primera vez que corre aquí en Pontevedra, en toda Galicia. De vacaciones por Galicia, puede ser. Pues solo venía una vez al año, todos los años a ver a la familia, a los cuñados de ayuntamiento de los 16 años, y a todos los cristianos. Y creo que vengo de un pueblo llamado Oña, en la provincia de Burgos. Y representa un equipo deportivo de aquella localidad que se llama Los Relámpagos de Oña. ¿Qué tal la valoración de la carrera? ¿Qué le ha parecido? Por el ritmo para vos, de la vez que va llevando que la ahí. Y luego había más intenciones de sombra y además también lleva a pesar de la hora y de época del año. La verdad es que era un circuito muy ameno para ir. Pues muchas gracias, Félix Ángel. Esperamos que disfrutara de la prueba y los saludos para Burgos. Aurori, pareces el negro del Colacao. Recordar a todos sus atletas que deben revisar los chips en zona de avituallamiento. También confirmamos que en zona de guardarropa. No mismo pabellón municipal tenemos habilitadas las duchas que estarán abiertas hasta una. Queremos llegar a Ana Belén García. Ahí está Antonio Bentín, Doctor Westbrook. Llegada para Aurora. Recordamos una vez más, entrega de premios puntualmente a las 12 de la zona de gasolina, en la entrada de la Ponte de Burgos. Tiene la melanina activa, el color es siempre claro. Ahí tenemos a Lorena López. ¿Qué vas a Sufriendo calor, un enano que tocó, sufrida hasta un mes de sueño, lluvia, viento frío, no habitual, las datas de primavera. Ahora nos toca pagar un mes de sueño con muchísima calor. Pero bueno, ahora ya no son las 12 del mediodía. Ya tenemos tiempo para disfrutar de este festivo Día de Galicia. Disfrutar la festividad, disfrutar la playa.
procedemos a esa entrega de premios. Puntuáis como siempre, muy rápida. Entregaremos conjuntamente de cada categoría hombres y mujeres para facilitar esa entrega. Duchas habilitadas, no pabellón municipal. Cada una. Celebramos una vez máis de veces de Isanochi en zona de victoriamento o en zona de carga de Europa tamén no pabellón municipal. Victoria Mujeres para Lorena Salgueiro, mujer de la tercera en San Brai, Ponte Porreiro, en Apunte Noite, Buena en Campañón. Segunda posición para Marca Nova, que repite posición con lograda en Campañón, en Ponte Noite. En tercera para doble campeona carrera de maratón, Charo Figueroa, atleta que ganará. Aproba que abrió este circuito de carreras de Ponte de la carrera de San Brais. Tenemos sorpresa con victoria un atleta que reside fora durante todo o ano, Pablo Miguel García. Un home cun registro importante na distancia da media maratón e que doblegaba aos tres a priori favoritos. Entraba en ese orden detrás de él Iván Campo, Alberto Bastos y Amadeo Aval, segundo, tercero, cuarto absolutos. Y con esta victoria de Pablo Miguel García, circuito de carreras de Pontevedra, que tengo un ganador diferente para cada una de las 5 pruebas disputadas. Victoria San Brais para Amadeo Aval, en Ponte Porreiro para Iván Campo, en Campañón para Pablo da Pena, en Ponte Noite para Alberto Bastos, Cañino Santiago Grupo para Pablo Miguel García. Qué afición ahí, animando a la llegada de Guillermo. Metros finales para Mari Carmen. Pedro. José Augusto. Celebramos una vez más a todos los atletas que están pasando a Suecia, en zona de entrenamiento. También lo puedes hacer el programa para el pabellón municipal de deportes. En nuestro pabellón tenemos habilitadas las duchas que estarán abiertas hasta una. Celebrar que nos queda una única prueba en el circuito de carreras de Pontevedra. A media maratón de Pontevedra. Tenemos selección 2016 como cada año. Una prueba que se disputará el 16 de octubre.
hasta toda la carrera. Así que nada, tenemos a todos las semillas de meta. Nos trasladaremos a zona de gasolinería, donde tenemos a zona de premiación. Tendremos esa ceremonia de premiación prevista para 12. Hablaremos muy así como siempre, haciendo entrega de cada categoría, entregando hombres y mujeres conjuntamente. Una foto de ellos, ¿no? Ponerse a los lados, sí. Ah, pero flanqueando.